Manuel, buenas tardes. Querido Julio, qué gusto saludarte. Pues sí, realmente estos temas están bordantes. El tema sindical ha llegado en un momento realmente, pues inquietante, porque el tema del sindicato de Pemex, en donde pues el líder más sobresaliente, que fue Romero de Champs, estuvo 26 años en el cargo y obviamente pues estremeció allí el escenario. Y bueno, por otro lado, General Motors se instaló en nuestro país en 1995 y de esa fecha para acá ha habido pues realmente una resistencia a la presencia de la CTM en ese lugar. Y bueno, ahora se están dando resultados muy interesantes. Ujú. Manuel, si estás de acuerdo, vayamos un poco por cada uno de estos temas. ¿Qué pasa en el sindicato petrolero? En términos formales, jurídicos, es una elección apegada a derecho, democrática, y que debe respetarse esos resultados en la elección del sindicato petrolero. Es una pregunta muy importante porque, mira, se instaura por primera vez en la historia el voto electrónico, que no está previsto en la Ley Federal del Trabajo. Es un tema realmente por eso inquietante, porque ni siquiera en la propia Constitución. Entonces se dio esta idea de llevarlo a cabo por este medio, y yo diría, aquí hay una parte cuestionante, porque obviamente el tema del voto electrónico no atiende al tema constitucional, porque dice la Constitución que debe ser el voto secreto, personal de los trabajadores, y la Ley Federal del Trabajo habla del voto directo. Entonces, ¿qué tanto el voto electrónico se pudo haber asegurado el voto secreto de los trabajadores? Hay muchas denuncias de trabajadores en donde dicen que intentaron ejercer su voto y ya habían votado, y dicen, bueno, en algunos casos la condición de que tuvieran que entregar una fotografía al momento de estar emitiendo su voto. Entonces, este escenario realmente está cuestionante. Es cierto que fue impulsado por la propia Secretaría de Trabajo, pero le falta ese ingrediente. El único que puede legislar en este país es el Congreso de la Unión, el que puede plantearlo. Y la Ley Federal del Trabajo, la de 2019, se hizo sobre la base de que tendrían que ser urnas transparentes para que el trabajador de manera presencial pudiera emitir su voto. Entonces, este es un primer elemento que pues habrá que estar revisando. Y luego, por otro lado, pues están los temas en donde está... Manuel, perdón, Sí, ¿le faltaría en ese sentido legalidad y legitimidad al resultado de esa elección? sí, evidentemente, porque el medio en el que se llevó a cabo no está previsto en la legislación, y entonces obviamente ese puede ser uno de los elementos de los grupos contendientes para poder estar tirando este proceso de votación, que obviamente pues llama mucho la atención porque fue un resultado impresionante. No se había previsto que pudiera ser de esos alcances, que pudiera alcanzar ese número de votos, ¿no? El 70%, y sobre la base de este medio. Entonces, sí, es una circunstancia que pudiera cuestionarse en el ámbito de la legalidad, porque no fue a través de un medio previsto en la Ley Federal del Trabajo. Ujú. Bien, Manuel, por otra parte, eh, todo lo que se está dando en ese terreno me parece que desacredita un instrumento valioso para más adelante, como podría ser el voto electrónico. Ya no lo digo en lo general, en elecciones generales de ciudadanos para elegir sus representantes populares, sino también en este ámbito de lo sindical. Sí, en efecto, esta circunstancia de algunas quejas de trabajadores en donde dicen que de un solo celular pudieron haber salieron incluso 200 votos. Obviamente, pues esto llama mucho la atención. A mí me parece que es un tema que sí es plausible poderlo llevar a cabo, y habrá que llevar a cabo una legislación que pueda precisar y asegurar este tipo de recursos. Obviamente el tema del voto electrónico es un tema avanzado, incluso pues a lo mejor está en condiciones más económico que el voto presencial, porque el voto presencial pues requiere de una estructura mucho más amplia. Te pongo el ejemplo de la votación en el Sindicato del Seguro Social, en donde allí hay 30,000 centros de trabajo y se concentraron en 800 lugares para que pudieran votar de manera transparente a través del voto presencial. Y bueno, esto condujo de que varios trabajadores tuvieran que estar trasladándose
4, 5, 6 horas para llegar al lugar de la votación. Obviamente el voto presencial es mucho más complicado, mucho más caro y demás, pero obviamente pues cuenta con la presencia y la vigilancia de las autoridades. Cuenta con la vigilancia de inspectores que puedan estar checando que efectivamente no haya una violación a este tipo de expresiones. Y de la otra manera, ¿cómo se puede reproducir una situación de vigilancia en donde efectivamente se respete el voto directo? Realmente es un tema de mucha discusión y bueno, lo que algunos se preguntan, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Pemex? ¿Por qué fue una votación de esta manera? También habría que ver un escenario en donde nos encontramos que este sindicato se constituyó en el 27 de diciembre de 1935. Es un sindicato que tiene 86 años de formación y obviamente pues tiene una historia muy larga y tiene uno de los contratos colectivos de trabajo más importantes en el país. Te puedo decir de que de los avances, yo diría, sustanciales que tiene este contrato es en el tema de los servicios médicos porque llega a alcanzar incluso clínicas en varios lugares del país, tiene hospitales centrales, regionales, hospitales generales y es un contrato colectivo de trabajo que si tú lo revisas alcanza 229 páginas y obviamente pues es un contrato diríamos muy avanzado y obviamente pues también ahí refleja un interés de los trabajadores de que pudieran temer que un cambio de dirección o de línea pudieran correr peligro sus prestaciones que son muy importantes. Por supuesto, temas de carácter económico, como por ejemplo en el tema de la jubilación, donde pueden tener una jubilación anticipada de acuerdo a lo que prevé la ley del Seguro Social o prestaciones en el ámbito del aguinaldo que incluso pueden alcanzar hasta los 60 días. Entonces, hay una serie de condiciones en las cuales puede haber un tema en el que haya un grupo que sí esté convencido por esta consideración, pero ¿cómo uno puede tener una certeza que efectivamente se da por este medio si el tema de la libertad del voto está cuestionada por este elemento que se hizo de una manera, yo diría, apresurada y que finalmente no cuenta con los elementos para poder estar asegurando esta circunstancia de lo que habla la ley del voto secreto, del voto personal, del voto libre, del voto directo que tiene que expresarse en ese ámbito. Y curiosamente, bueno, coincide con el tema de General Motors, en donde fue otro tipo de votación, una votación Sí. en donde se dio en los lugares de los centros de trabajo, estuvo presente la autoridad, diversos observadores, y veían cómo el trabajador se identificaba y era el que votaba y tenía el espacio para poder expresar su voto. Entonces, me parece que esta circunstancia plantea un análisis de qué es lo que tiene que seguirse en adelante. Y como tú bien dices, ¿cómo lograr que en efecto el voto electrónico se pueda llevar a cabo? Porque, bueno, finalmente estaremos hablando de que tan solo en 5 años, 10 años, el tema del voto electrónico tiene que ser una forma de llevarlo a cabo, pero primero hay que legislarlo, hay que instaurarlo en la ley, hay que establecer mecanismos que realmente sean de avanzada, que no sea un tema muy precario, que se pueda establecer y lograr que efectivamente la voluntad de los trabajadores sea una voluntad que realmente se pueda expresar y uno tenga la certeza que efectivamente esa es la realidad. Claro. Manuel, y pasando pues al tema que ya has mencionado de la elección en el sindicato de General Motors, ¿qué sucedió ahí? ¿Cuál es la trascendencia de lo que ahí ha acontecido? Bueno, a mí me parece que es realmente un tema de otra connotación, porque en el primer caso, Pemex, se trata de una empresa del Estado, una empresa en donde el patrón es el gobierno y ahí tiene una gran importancia. Y luego, por otro lado, en el caso de General Motors, pues obviamente representa uno de los aspectos torales del TEMEC, en donde el gobierno de Estados Unidos tiene una preocupación de que al menos 56 empresas automotriz está en nuestro país y bueno, tiene un impacto para lo que es el empleo en nuestro país de que cercano al millón de empleos forma directa o indirecta. Entonces, estos escenarios tienen que ver mucho por la importancia de la industria automotriz. Y bueno, por otro lado, también este tipo de empresas han buscado en nuestro país el lugar adecuado para no pagar en forma pues, responsable a los trabajadores contratos muy precarios y que obviamente van creando una inconformidad importante en los trabajadores. Esta empresa que se constituyó
precisamente en 1995 en nuestro país, la forma y respuesta ante la inconformidad pues fue llevar a cabo despidos a los trabajadores, despidos pues injustificados simplemente porque estaban organizando sindicalmente. Llega este proceso del TEMEC en donde se establece como condición que se legitimaran los contratos colectivos de trabajo, y esta legitimación trajo consigo que el propio líder de la CTM llevara a cabo una convocatoria en donde, como se ha hecho público, finalmente se percató que había una votación importante en su contra y que finalmente se acusó de haber tomado votos y demás, y se tuvo que otra vez llevar a cabo esta votación. Finalmente fue pues muy claro que la mayoría de los trabajadores estaba en contra de no legitimar el contrato colectivo de trabajo, algo que pareció realmente inusitado, porque ¿cómo un trabajador va a votar en contra de su contrato colectivo de trabajo? Pero un contrato colectivo de trabajo muy precario, en los promedios de toda la industria es de los más bajos, con salarios que incluso están un poquito arriba del salario mínimo, está dividido en 15 categorías, y que finalmente, comparándolas con otras empresas del ramo afines, pues pudieran estar un 30 o 40% por abajo de sus salarios. Esto fue propiciando obviamente un clima de inconformidad que obviamente fue ganando confianza a los trabajadores ante la presencia incluso de observadores de la OIT o de sindicatos estadounidenses, en donde estaban ellos planteando de que debería de respetarse el tema de la libertad sindical y el voto secreto. Finalmente se llega a este proceso y después se inicia un tema en el que, de acuerdo a la ley, cuando ya no hay contrato colectivo de trabajo, tiene que conseguirse una constancia de representatividad y tienes que tener por lo menos la firma de 30% de los trabajadores de la planta. Pues no, curiosamente fueron 4 sindicatos los que lograron este 30%. No me explico porque, bueno, hay un sindicato que incluso sacó, según información, 18 votos, otro 247, otro 982, y el ganador fue de 4.192. Pero en este escenario los 4 lograron tener el 30% de los simpatizantes, y fue como se propició esta consulta a los trabajadores. Ahora, ¿esto qué significa? El que gana tiene el derecho a poder estar representando a los trabajadores en la negociación, y lo puede hacer de manera directa, presentarse ante la empresa y decir, de acuerdo a esta votación, yo le hago este planteamiento de peticiones del contrato colectivo de trabajo. O bien puede, a través de las autoridades laborales, presentar un emplazamiento a huelga en donde diga que, de acuerdo a la constancia de representatividad, él está pidiendo una revisión del contrato colectivo, más que una revisión, un nuevo contrato colectivo de trabajo con estas prestaciones que estaría indicando. Entonces, se abre otro proceso en donde efectivamente tendremos que ver cuál va a ser la posición de la empresa de lograr una mejora en las prestaciones de los trabajadores y no la que tenía el contrato colectivo de trabajo anterior, que fue el cuestionado. Entonces, estamos en ese proceso de que ahora, terminando esto y cuando les entreguen la constancia de representatividad, con ese documento podrían estar emplazando a huelga a la empresa para iniciar un nuevo contrato colectivo de trabajo. Claro. Manuel, el entorno en lo general, ¿se están cumpliendo los propósitos de la llamada 4T o del gobierno del presidente López Obrador en cuanto a que haya cambios también en el ámbito sindical, o no se están cumpliendo? ¿Cuál es el papel y cuál es el saldo hoy de la gestión de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde? Bueno, en el tema de las legitimaciones, que es una de las referencias más importantes, en donde se ha hablado de que son 550,000 contratos y apenas si se han legitimado un poco más de 2,000 contratos colectivos de trabajo, plantea un reto muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un problema del gobierno? ¿Es un problema de los sindicatos, de los trabajadores? ¿En dónde está esta referencia? En donde los resultados han sido todavía muy, muy pequeños. Y a mí me parece que es el tema de la estructura sindical que tenemos en nuestro país. Tenemos una estructura sindical con muchos vicios. El 90% de todos los sindicatos, de todos los contratos colectivos de trabajo, están en manos de los patrones. Entonces, finalmente esto impide que se puedan estar legitimando los contratos colectivos de trabajo. Te quisiera decir de que si, por ejemplo, en alguna de las empresas en donde no se quiere legitimar un contrato colectivo de trabajo, porque para que se pueda legitimar solamente lo puede hacer el secretario general, ni aún los trabajadores. Si los trabajadores, por ejemplo,
en una empresa de 1000 hacen una asamblea y dicen, vamos a pedirle a la autoridad de que legitime nuestro contrato colectivo de trabajo y vamos a llamar a un notario para que pueda hacer constar la voluntad de ellos, llevan su constancia notarial y demás y le dicen a la autoridad, todos los trabajadores queremos legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la reforma laboral, no es posible que los trabajadores puedan llevar a cabo o ser legitimados para poder estar solicitando una legitimación de su contrato colectivo de trabajo, porque el único que lo puede hacer es el secretario general. Entonces, realmente es un reto muy importante. Un segundo aspecto que me parece básico es que no se le ha otorgado a las autoridades laborales, a la Secretaría del Trabajo, al Centro Federal de Conciliación, el suficiente presupuesto para poder llevar a cabo una reforma laboral que tiene como principal objetivo el de lograr la participación de los trabajadores. Entonces, por un lado está el problema estructural de que el 90% de los contratos hay una resistencia a que no se legitimen y que se mueran por sí mismos, y entonces esto va a hacer de que de cada 10 trabajadores solamente uno pueda conocer este tipo de escenarios de recuentos o cuestiones como las que estamos viendo, pero 9 de ellos, de los 10, nunca va a conocer una urna, nunca va a conocer un voto electrónico y demás, porque para poder acceder a ello todavía tiene que respirar el movimiento obrero a través de los secretarios generales, y entonces los secretarios generales pues son los que tienen el control de ello. Bueno, diríamos los patrones son los que tienen este escenario, y entonces esto hace que se vaya quedando el tema del sindicalismo en una situación muy, muy pequeña. Finalmente, cuando se habla de que de los 550,000 podamos llegar a 50,000 contratos colectivos de trabajo legitimados y no alcanzamos ahorita ni siquiera los 5,000, ¿qué va a pasar de aquí al 1 de mayo de 2023? ¿De qué tamaño va a ser esto? ¿Alcanzaremos al menos 10,000 contratos colectivos de trabajo? Obviamente, pues son temas en donde vemos que la reforma laboral no da un escenario de lograr que efectivamente los trabajadores puedan tener una protección sindical, una protección del contrato colectivo de trabajo. ¿Y esto qué significa? Pues que finalmente pues estarán condenados a bajos salarios, bajas prestaciones, porque no habrá un escenario de protección para ellos, una protección para su salud, de seguridad del trabajo, porque bueno, los accidentes de trabajo son una constante, y que finalmente, si no hay contratación colectiva, pues finalmente habrá un escenario muy, muy complicado para los trabajadores. Entiendo que hay importantes esfuerzos de la Secretaría del Trabajo para poder estar impulsando la reforma laboral, pero hay un tema estructural de control, de dominio hacia los trabajadores, y por otro lado, la baja del presupuesto no me parece entendible. Incluso, pues el propio gobierno de Estados Unidos ha planteado de que no se está cumpliendo con el compromiso que se adoptó de dotar de los recursos suficientes en ese ámbito, no solamente en el ámbito de los temas de los contratos colectivos de trabajo, sino ahora los juzgados laborales que se están instaurando, y que, bueno, se hicieron como en un sueño, como si fuera un tema de juzgados de lujo, en donde está un solo juez y las partes están sentadas y hay público y demás. Pero si te dieras cuenta, aún ahora en las juntas de conciliación y arbitraje, cuántos cientos y cientos de casos llegan, cuántas audiencias se celebran y demás, realmente creemos que este modelo no es el modelo más adecuado para poder llevar a cabo una reforma laboral en donde el tema laboral es de masas, de muchos casos, de muchos trabajadores y demás. Y entonces, si un juez atiende 2 o 3 casos al día, cuando hay juntas de conciliación y arbitraje que una sola junta pueda atender hasta 1,000 audiencias diarias, pues obviamente nos puede dar una idea del grave problema en el que nos encontramos, y que me parece a mí debe haber una actitud de mayor congruencia, en donde efectivamente el presupuesto sea un elemento que efectivamente se cumple, y que no se le dé un tratamiento como a todas las dependencias. Te quiero decir que, por ejemplo, en mayo de 2019, cuando se instauró la reforma laboral, le quitaron el 50% del presupuesto a la Secretaría del Trabajo, en algunos aspectos hasta el 30%. Despidieron a más de 500 inspectores, cuando son los inspectores el corazón de la vigilancia de la Secretaría del Trabajo. Entonces, bueno, pues nosotros planteamos, cuando yo digo nosotros, comunidad de abogados, sindicatos, trabajadores, de que debe haber un presupuesto suficiente, lograr que efectivamente este tipo de mecanismos, como los que estamos contemplando, de votaciones y demás, cuenten con los recursos, con los medios adecuados para que se logre la transparencia, la democracia,
el beneficio de un sindicalismo distinto como el que tenemos, que pues está ahogado en un sistema muy, muy precario, muy antiguo, en donde sigue el control de los dirigentes sindicales en la mayoría de los casos de los trabajadores. Pues Manuel Fuentes, abogado laboralista, muchas gracias por esta oportunidad de tener pues un repaso de lo esencial de lo que estamos viviendo en este tema de elecciones sindicales, de reforma laboral y de los temas de los que hemos hablado. Así es que, como siempre, con un gran agradecimiento a reserva de lo que desees agregar, Manuel. No, pues realmente me parece que estamos en un momento muy, muy importante y que espero que pueda haber una posición abierta de legisladores, del Poder Ejecutivo, de los propios sindicatos, de una comunidad empresarial, para que efectivamente se logre una reforma que beneficie a las empresas, a los sindicatos, pero sobre todo a los trabajadores. Manuel Fuentes, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto.